Bienvenidos nuevamente a su programa de Ciencias y Tecnología, Química, correspondiente a tercer grado de secundaria. Nos complace mucho poder acompañarte en esta aventura y apoyarte para enfrentar y superar los retos y obstáculos que se presenten durante este trayecto. El día de hoy te dedicarás a conocer más sobre los materiales y las sustancias que componen al mundo, así como de las interacciones entre ellos durante la creación de nuevos materiales. Esperamos puedas reconocer esta información en las cosas que te rodean en tu día a día, así como los beneficios y riesgos que representa su presencia en tu vida, en tu entorno y en tu comunidad. Abordaremos el tema de los átomos y las propiedades de los materiales. De este modo podrás examinar su estructura y entender su relación con dichas propiedades. Como sabes, a las cualidades y particularidades propias de los materiales, las cuales nos permiten distinguirlos, se les denomina propiedades. También son parte de estas propiedades la forma y la intensidad con las que la materia responde a las interacciones con otros factores, como fuerzas o temperaturas externas. Estas propiedades se distinguen mediante el cambio que se produce precisamente durante esas interacciones, los cuales pueden ser físicos, químicos, mecánicos, térmicos o eléctricos. Y a través de identificar las propiedades reflejadas durante los cambios, puedes reconocer las diferencias entre diversos materiales y sustancias. Es así que comprobamos que existen materiales compuestos por más de una sustancia, mismas que no siempre son fáciles de distinguir a simple vista. El átomo ha tenido diferentes representaciones a lo largo de la historia. El primero en conceptualizarlo fue John Dalton, quien propuso que los átomos asemejaban pequeñas esferas rígidas e indivisibles. Este modelo permite explicar la conservación de la masa y caracterizar varios compuestos químicos, así como las proporciones en que estos se combinan. Con este modelo también se explican algunas propiedades físicas, como la dilatación térmica. Sin embargo, considera que los compuestos están formados por elementos que se encuentran en una proporción mínima. No explica los fenómenos eléctricos y, aunque la hipótesis de la indivisibilidad atómica fue una fortaleza de este modelo, más tarde se comprobó que esta afirmación era errónea. Posteriormente, Joseph John Thomson postulaba la idea de que el átomo es eléctricamente neutro, ya que está formado por electrones de carga negativa inmersos en un volumen de carga positiva. Aunque no explicó la estabilidad de los átomos a partir de la separación de las cargas positivas y negativas, ni consideró la existencia de un núcleo atómico. Por su parte, Ernest Rutherford demostró experimentalmente que el átomo está conformado por un núcleo con carga positiva, el cual contiene casi toda la masa del mismo, mientras que los electrones giran en torno de él. Desafortunadamente no explica por qué los electrones no llegan a colapsarse con el núcleo. Es así que Niels Bohr propuso que los electrones se distribuyen en diferentes capas, de acuerdo con su nivel de energía. El concepto de nivel de energía permite explicar el movimiento de los electrones en torno al núcleo, pero el modelo no permite explicar el movimiento de electrones en átomos que contienen más de un electrón. Los modelos atómicos actuales describen la estructura del átomo a partir de la interacción de tres partículas elementales: electrones, protones y neutrones. Los electrones se encuentran fuera del núcleo, tienen carga negativa y su masa es muy pequeña. Los protones se encuentran dentro del núcleo, tienen carga positiva y su masa es 1836 veces la del electrón. Por su parte, los neutrones también se encuentran dentro del núcleo, no tienen carga y su masa se aproxima a la del protón. ¿Sabes qué son los isótopos? Los isótopos son átomos de un mismo elemento que se distinguen entre ellos porque su número de neutrones varía, mientras que el de protones no cambia. Como sabes, los núcleos de los átomos están formados por protones y neutrones. Al número de protones en el núcleo de un átomo se le conoce como número atómico.
Las sustancias elementales y que conoces como elementos químicos son sustancias puras formadas por átomos que tienen el mismo número de protones en el núcleo. El número de electrones y neutrones en un átomo puede variar sin que se altere la identidad del elemento. Transformar un elemento en otro era el principal interés de los alquimistas, quienes buscaban transmutar el plomo en oro. Hoy en día aún no es posible lograrlo, pero sí es posible cambiar la identidad de algunos elementos por medio de reacciones nucleares en las que se modifica el número de protones en el núcleo y el tipo de elemento. Un ejemplo de reacción nuclear es la generación de helio y otros elementos que se forman en las estrellas. A este proceso en el que los núcleos de dos elementos ligeros se unen para formar uno más pesado se le conoce como fusión nuclear. Otro tipo de reacción es la fisión nuclear, proceso en el que el núcleo de un átomo pesado se divide en dos o tres núcleos más ligeros con la liberación de radiación y una gran cantidad de energía. Por ejemplo, la fisión de los átomos de uranio que se realiza dentro de las centrales nucleoeléctricas a fin de generar mayor cantidad de energía. Mientras que los protones y neutrones se encuentran en el núcleo atómico, los electrones se distribuyen alrededor de este de acuerdo con su nivel de energía. Los electrones que tienen el mismo nivel de energía se encuentran en la misma capa energética o capa electrónica. Algunos modelos atómicos sugieren que cada capa contiene una cantidad máxima de electrones. La capa 1 corresponde al nivel de energía más bajo y es la más cercana al núcleo del átomo. Conforme aumenta el nivel de energía de un electrón, este ocupa las capas más lejanas al núcleo. De este modo, un átomo con 12 electrones, como el de magnesio, posee 2 en la capa 1, 8 en la capa 2 y 2 en la capa 3. La ubicación de los electrones en las capas energéticas está relacionada con la cantidad de energía que estos poseen. Los electrones internos se encuentran en las capas internas, cercanas al núcleo, y poseen menor cantidad de energía, mientras que los electrones externos son más energéticos y se distribuyen en la periferia. Estos determinan la capacidad de interacción entre los átomos. A la capacidad de combinación de un átomo se le conoce como valencia y a los electrones que lo hacen posible como electrones de valencia. Dependiendo del número de protones que posean, los núcleos atómicos atraen con diferente fuerza a los electrones, de modo que hay átomos que tienden a perder electrones mientras que otros tienden a ganarlos. La carga total de un átomo se expresa como múltiplos de la carga del electrón. Así, un átomo que ganó 2 electrones tendrá carga 2 negativo, es decir, 2 veces la del electrón, mientras que uno que perdió 3 electrones tendrá carga 3 positivos, 3 veces la del electrón, pero positiva. Si un átomo tiene carga positiva, se denomina catión, mientras que si tiene carga negativa, se le llama anión. La energía de los electrones de valencia es diferente para cada tipo de átomo, por lo tanto, su capacidad de interactuar también es variable. Cuando dos átomos interactúan, pueden suceder dos cosas: que un átomo atraiga con tanta fuerza al electrón del otro átomo que lo gane y se formen dos iones, un catión y un anión. Que ambos átomos atraigan con fuerza similar a los electrones del otro y terminen compartiéndolos, es decir, ninguno de ellos gana o pierde. A esta nueva entidad, generada por la unión de dos o más átomos que comparten electrones, se le denomina molécula. Las moléculas pueden ser de dos tipos. Inciso A, aquellas en las que los núcleos de los átomos que la forman atraen de manera similar a los electrones, resultando en una distribución homogénea de carga. Y inciso B, donde un núcleo atrae con más fuerza que otro a los electrones, resultando en una distribución heterogénea de carga en toda la molécula. Conocer las partículas, ya sean átomos, iones o moléculas, y sus interacciones permite comprender la relación entre la estructura microscópica y las propiedades de los materiales. El modelo cinético de partículas considera que la materia está conformada por partículas que interaccionan entre ellas, pero ¿de qué manera lo hacen?
Una forma de explicarlo es describiendo las interacciones entre las partículas con base en la ley de Coulomb, la cual postula que la interacción entre cargas será mayor entre más cerca estén y que las cargas opuestas se atraen mientras que las iguales se repelen. Las partículas que forman un material interactúan entre sí dependiendo de su naturaleza electrostática. Por ejemplo, las iónicas presentan fuerzas de atracción y repulsión mayores que las neutras, cuya distribución de carga eléctrica sea heterogénea, mientras que las neutras, con distribución de carga homogénea, presentan interacciones menos fuertes que las anteriores. A partir de estas ideas se pueden explicar y predecir algunas propiedades de los materiales. Como sabes, en estado gaseoso, las partículas de un material están muy separadas, por lo tanto, interactúan poco entre ellas, como sucede con el gas metano. En el cambio de líquido a gas, se requiere que las partículas del líquido adquieran suficiente energía para separarse rompiendo las interacciones entre ellas. Si estas son bajas, la energía que se requiere para pasar al estado gaseoso es menor y su temperatura de ebullición también. En cambio, si las interacciones son fuertes, la sustancia tendrá mayor temperatura de ebullición, pues requerirá mayor cantidad de energía para que se separen sus partículas. La temperatura de fusión es otra propiedad de los materiales que se relaciona con las interacciones entre partículas. Para comprenderlo, analiza dos diferentes tipos de sólidos que te mencionamos a continuación. Amorfos. Están formados por partículas con poca o nula interacción entre ellas, por lo cual la mayoría de ellos presentan bajas temperaturas de fusión, como el PVC. Cristalinos de redes iónicas. Conformados por iones, presentan fuertes interacciones electrostáticas, por lo que la mayoría de ellos tienen alta temperatura de fusión. Un ejemplo es la sal de mesa. Cristalinos de redes atómicas. Sus átomos se unen para formar una sola red, haciéndolos muy difíciles de separar. Tal es el caso de los diamantes. Metálicos. Tienen estructuras cristalinas que, en la mayoría de los casos, implican altas temperaturas de fusión, con la diferencia de que éstas conducen la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se debe al movimiento ordenado de cargas. Si los electrones de valencia de los átomos en un material tienen la misma energía, estos podrán moverse libremente y generar corriente eléctrica al aplicarles una diferencia de potencial. Es el caso de materiales metálicos como la plata. Ha llegado el momento de aplicar lo aprendido. Para ello necesitarás lo siguiente: una cucharada de sal, una cucharada de azúcar, una lupa, 2 vasos con agua, una pila AA, cables caimán, un foco de gota con socket. Número 1. Observa un grano de azúcar y uno de sal a través de la lupa. Describe en tu cuaderno lo que viste e ilústralo. Número 2. Disuelve el azúcar y la sal en cada vaso con agua y prueba la conductividad de cada disolución como lo indica la imagen. Investiga las características de las sustancias usadas. Con base en la información recabada, dibuja cómo es cada disolución a nivel microscópico y argumenta cuál permite más el movimiento de los electrones. Elabora una conclusión en la que relaciones la estructura atómica y molecular de las disoluciones con su conductividad eléctrica. Redáctala y utiliza representaciones de los átomos y moléculas para apoyar tu escrito. ¿Te gustó el tema del día de hoy? ¿Puedes recordar qué era lo que sabías sobre los átomos antes de este programa? ¿Cómo lo relacionabas con las propiedades de los materiales? ¿Identificas sus características? ¿Reconoces que estos conocimientos están presentes en tu vida cotidiana? Puedes anotar tus reflexiones en tu cuaderno, compara lo que sabías al inicio con lo que sabes ahora y cómo lo aprendiste.
Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y por tu esfuerzo y dedicación. Deseamos que lo visto en esta clase te ayude a saber más sobre los tipos de mezclas y sus características. Nos vemos en la siguiente para continuar aprendiendo. Hasta entonces.